¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, me da muchísimo gusto saludarles acá transmitiendo en vivo. Yo me encuentro acá en Los Ángeles, California, y allá con los amigos en México de Red Generación, transmitiendo, repito, en vivo, pero con una noticia, este espacio que se llama En Contexto con Rubén Luengas en Red Generación, que también pueden sintonizar, como espero también lo estén haciendo, a través de rubenluengas.com. Un saludo muy sincero a todos ustedes, nos da muchísimo gusto estar cumpliendo ya 5 días consecutivos transmitiendo en vivo en este esfuerzo lleno de imaginación, de creatividad a través de una tecnología, pues por lo menos para mí desconocida para transmitir, y estamos realmente muy contentos. Pero quiero decirles que a solo 4 días de estar transmitiendo en vivo, resulta que la página de Red Generación y por lo tanto materiales visuales, por ejemplo el programa de ayer donde tuvimos una entrevista y puntos de vista muy interesantes con Julio Hernández del periódico La Jornada, que escribe diariamente Astillero, pues no lo podrán encontrar. Me estaban preguntando en redes sociales, y el programa de ayer, pues resulta que nos hackearon, se metieron no sé cómo a la cuestión de Red Generación, a los contenidos de En Contexto con Rubén Luengas, los videos, muchos desaparecieron únicamente al cuarto día de esto. Yo me pregunto quiénes fueron o quién fue, de qué se trata, y pues de este tipo de cosas sabe más Carlos. Allá se encuentra Carlos en la Ciudad de México. Mi estimado Carlos, porque Noemí ahora está malita de la garganta y no va a poder hablar, o sea que dice que calladita se ve más bonita. Pero Carlos Garza, ¿qué fue lo que ocurrió con el hackeo? Platícale a nuestra audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Rubén? Buenas noches. Pues desafortunadamente, aproximadamente como a las 5 de la mañana, capturaron por ahí la forma de obtener el password, o sea, obtuvieron el password de la cuenta a la cual está ligada de los canales de YouTube, y borraron todo el contenido. Pusieron un video de broma, de mal gusto, y desafortunadamente pues perdimos esa información. En este momento tenemos una imagen que muestra cómo se ve en la página los videos que estaban ligados a los posteos, a las notas. Estas son las imágenes, como dice que han sido pues removidas por el usuario, porque sí, entraron con una cuenta válida y borraron la información. Afortunadamente teníamos respaldos. Esos respaldos ya están arriba de prácticamente todo lo más importante que teníamos, desde las entrevistas. Ahí está la entrevista, la primera entrevista que tuvimos, que fue la suya. Usted fue el padrino, si recuerda. Claro. Entonces ahí está, también ya la subimos, la pudimos recuperar. Y otras entrevistas muy importantes también. Entonces afortunadamente se recuperó todo. También tomaron por ahí alguna cuenta de Skype, hicieron ahí algunas cosas, algunas travesuras, pero ya se dio parte a la policía cibernética de esta situación, y ya se está investigando para pues encontrar a las personas responsables y hacer lo correspondiente, ¿no? ¿Alguna pista? ¿A qué te huele? ¿Alguna sospecha? Pues ya por ahí entablamos, le digo, comunicación al momento de hacer la denuncia, y han estado en contacto con nosotros. Ya existe por ahí algunos indicios. Nos comentaron de que no dijéramos mucho para que pues la investigación no se fuera a entorpecer, ¿no? Bueno, pero perfecto. Sí, ya por ahí ya hay algunos datos al respecto. Fíjate, yo sin saber eso estuve buscando el programa de ayer con Julio Hernández. Me gustó mucho lo que dijo Julio, y de repente decía, pues nada, no encontraba yo nada. Dije, no, estos amigos de Red Generación, digo, ya se rajaron. Bueno, Carlos. No, muy aquí bien. Aquí seguimos. Muy bien, pues ahí está la información, porque varias personas preguntaron en las redes sociales acerca de esto. Ya tienen la explicación. Más adelante, en esta noche de En Contexto Cibernético con Rubén Luengas, aquí en Red Generación, rubenluengas.com, voy a hacer un enlace a través de Skype en vivo con el antropólogo José Luis González, quien es un hombre especializado en temas de la iglesia y de las religiones, pero particularmente de la iglesia católica,
Lo voy a tener en vivo para que nos haga un análisis. Él tiene publicaciones, libros, integrante de varias organizaciones que se han dedicado al estudio de las religiones en el mundo, antropólogo también allá de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México. Y entonces voy a hablar con él más adelante sobre la información que le dimos ayer de los 3 cardenales que finalmente aceptan sobre las verdaderas causas de la renuncia del Papa Benedicto XVI. José Luis tiene una publicación que se llama Benedicto XVI y una iglesia que se desmorona. O sea que hablaremos de ese artículo que ha publicado José Luis González. Pero el día de ayer abrimos hablando, y me van a perdonar un poquito, ¿no? Porque también por acá andan pegando unos flus que le llaman muy, muy poderosos. Yo me he salvado con plata coloidal, la plata coloidal que es un antibiótico natural, pero un poquito afectado de la garganta. Ayer abrimos este espacio informativo, incluso también tratando el tema con Julio Hernández de La Jornada, acerca de esto que a fin de cuentas hoy sabemos que se trató de un rumor. Si recordarán, yo les dije el día de ayer, por favor tomen esto absolutamente con pinzas. No le den mucha importancia al tema porque me imaginaba yo que existía muy fuertemente esta posibilidad. Resulta que el Chapo Guzmán, de acuerdo con lo que he leído en diferentes medios, uno de ellos, sinembargo.com, es un medio realmente muy interesante, muy importante, de gran aportación en el mundo cibernético, sinembargo.com, y tenían que, sin mover un dedo, el Chapo Guzmán, pues a fin de cuentas se puso en las primeras planas de los periódicos de El Mundo, pero todo resultó ser un rumor y así lo están aceptando e informando tanto el gobierno de México como el gobierno de Guatemala. Lo cierto es que allá en Guatemala pues hay muchísimas cosas que tienen que ver con los Zetas, que tienen que ver con matanzas, que tienen que ver con cortar cabezas. Es evidente que se han metido los tentáculos del narcotráfico de manera muy importante allá en Guatemala. Les recuerdo que cuando hablamos de los Zetas, en este caso no del Chapo, pero los Zetas que han estado por allá, muchos presuntamente fueron reclutados los Zetas a los Caiviles, que es aquella fuerza de élite del gobierno guatemalteco que estuvo participando de manera brutal durante la guerra civil en Guatemala. Aquí estamos viendo imágenes de este hombre, el Chapo Guzmán, que se le magnifica, ¿no? Yo, un poco de broma, si me permiten, allá en La Fuente había un chapito, se hacía grandote, se hacía chiquito, porque depende de cómo lo veamos. Les he dicho yo que tengo la convicción, no sé si alguien me quiera rebatir esto y acepto el debate con muchísimo gusto. Pienso que son los peones del tablero del ajedrez del narcotráfico, pero yo creo que hay otras personas arriba que mueven estas piezas y nos concentramos mucho en esta espectacularidad que tienen noticias como la de ayer, que a fin de cuentas resultó falsa de acuerdo con los datos que se han reportado hasta ahora. O sea que nos da gusto que ayer no fuimos irresponsables, que pusimos esto en un contexto de mesura y les pedimos su precaución, su cautela para no dejarse llevar con el entusiasmo que algunos otros medios presentaban con cierta proclividad a ver si le pegaban, ¿no? Si le atinaban a la nota de lo del Chapo Guzmán. No hubo tal, el Chapo parece ser, sigue tranquilo. Por acá en Los Ángeles alguna vez su mujer creo que vino, en fin, hay muchos detalles de esto de lo del Chapo Guzmán. Les repito nuevamente lo que se dice, el encubrimiento por parte de los gobiernos panistas, tanto de Felipe Calderón como del señor Vicente Fox, que es cuando se escapó el Chapo Guzmán de aquella cárcel de de Puente Grande, no Puerta Grande, a la cárcel de máxima seguridad, en un carrito de la ropa, en fin, toda esa historia tan peculiar. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Hoy hay una noticia importante que quiero compartir con todos ustedes que tiene que ver con lo de las cárceles privadas. Hace poco aquí, esta semana, les presentamos parte de un documental que se llama Inmigrantes a la venta. Se hace negocio con el dolor de nuestros inmigrantes, con el dolor de no solamente mexicanos, me refiero a nuestros de nuestra área latinoamericana y de otras partes también que no son de Latinoamérica, en la cual se mete a las cárceles privadas como negocio, como si fuera un concepto de hotelería, a los indocumentados para hacer negocio. Bueno, resulta que con la reforma migratoria, la propuesta de reforma migratoria, ahora que parece ser que Barack Obama pues está empujando más el tema, pero no de manera gratuita, porque hay muchos granjeros, muchos rancheros, mucha gente que necesita y quiere de una mano de obra
porque cuando empezó esta guerra, esta persecución en contra de los indocumentados acá en los Estados Unidos con leyes como la SB 1070 de Arizona, pues evidentemente muchos dejaron ese trabajo y se les vinieron abajo las cosechas. Ellos mismos están pidiendo que regresen, al estilo de lo que ocurrió con los braceros, el programa de los braceros que operó en la Segunda Guerra Mundial, y que los mismos dueños de las tierras agrícolas pidieron el retorno de los mexicanos para que regresaran a trabajar porque los necesitaban. Eso está ocurriendo nuevamente acá en los Estados Unidos, pero ¿sabe qué? Con ese asunto podría ser entonces que las cárceles privadas, que son un negocio, se quedaran vacías. Bueno, antes de continuar, para decirles quiénes están muy interesados en que esto no ocurra, porque van a perder su dinero y su cuenta bancaria, les invito a recordar el documental que realizó la organización Cuéntame acá en los Estados Unidos, concretamente aquí en Los Ángeles, sobre las cárceles privadas. In the state of Arizona, this is legalized racial profiling. La detención de migrantes es una industria multibillonaria donde los inmigrantes son intercambiados como productos. Ellos están a la venta al mejor postor. ¿Quién se beneficia y quién aprovecha? Corrections Corporation de América, o CCA, el GEO Group, y Management y Training Corporation son dueños de más de 200 prisiones en la nación. Con más de 150,000 espacios para camas para un total de $5 billones en ganancias anualmente. Prisiones privadas funcionan como un hotel. Cuanto más ocupantes entren, más dinero sale. You just sell it like you're selling cars, or real estate, or hamburgers. Las prisiones privadas se respaldan en leyes anti-inmigrantes, las cuales garantizan acceso a internos frescos. Así es como lo hacen. El American Legislative Council, o ALEC, es una organización de la derecha extrema compuesta de legisladores de estados y poderosas multinacionales, incluyendo Corrections Corporation de América. ALEC es el grupo de cabildeo más activo en pro de las prisiones privadas y que está empujando leyes anti-inmigrantes como la ley SB 1070 de Arizona. Russell Pierce, como el CCA, es un miembro de ALEC que tiene lazos ocultos con grupos separatistas y neonazi. Durante una junta de ALEC, el CCA y Pierce redactaron una legislación que se convirtió en palabra por palabra en la ley SB 1070 de Arizona. Si la gente es indocumentada o no, no importa. Mientras que ellos puedan llenar los centros de detención por días, meses o hasta años. SB 1070 y sus leyes de imitación representan la perfecta máquina de dinero. Estamos con el don Rubén. ¿Ya? Sí. ¿Al aire? Sí. Ah, que ya estamos al aire. Muchísimas gracias. Yo estaba, como todavía todavía hay un retraso. Hay un retraso, entonces no me había percatado de que el video. Bueno, ¿qué les parece? No sé si ya lo habían visto antes cuando se los presentamos aquí en este espacio. Se los repetimos y esto les pone la perspectiva, el contexto de lo que les voy a decir ahora, porque de cara a una potencial reforma migratoria que estaría incorporando, claro, con los famosos castigos y todas esas cuestiones, estaríamos hablando de que hay republicanos con una gran influencia en el debate migratorio, por lo tanto en el Congreso de la Reforma Migratoria, que estos debates están hasta arriba en la lista de recaudación de dinero, son los receptores de grandes aportaciones. ¿De quién creen ustedes? De los dueños de estas cárceles privadas. ¿Qué significa esto? The best democracy money can buy. La mejor democracia que puede comprar el dinero. ¿Dónde queda pues la representación de la democracia por parte del pueblo? En aquella frase de Lincoln, la democracia es el poder del pueblo por el pueblo y para el pueblo, cuando tiene que pasar por una serie de cabilderos,
de personas que están convenciendo a los congresistas para darles dinero y que estén legislando a favor de sus intereses. Bueno, pues en este caso, el tema que les acabo de presentar, que es sumamente grave y repito, realizado por la organización Cuéntame, este documental acá en los Estados Unidos, pues resulta que los republicanos están en la cumbre de la lista receptora de dinero por parte de estas cárceles privadas, en las cuales meten a inmigrantes indocumentados, mexicanos, guatemaltecos, de diferentes, en el caso de El Salvador, de Honduras, tienen un programa de protección temporal, el famoso TPS, pero muchos otros que representan a manera de hotel un verdadero negocio. Consideramos que fue una noticia pues muy importante que normalmente no cubren los grandes medios masivos de comunicación, no había que dejarla al lado. Y yo repito, las autoridades en este caso de nuestros países latinoamericanos, de México, etcétera, debieran de indignarse por este tipo de situación, de estar haciendo negocio con inmigrantes indocumentados que por otro lado son abortados en el caso de nuestro México, ya no solamente por cuestiones económicas, a raíz de la cuestión del Tratado de Libre Comercio y con el señor Fox, se vinieron por lo menos 2 millones más a buscar trabajo acá. Luego vinieron todas estas leyes, estas que son parte de una guerra para que la gente se autodeporte, para inocular miedo, terror, todo lo que hizo el señor Arpaio, todo eso está perfectamente bien calculado. Y muchas de estas leyes, permítanme decirlo y se los digo con mucha responsabilidad, no estoy inventando y otro día les voy a traer la documentación necesaria, está vinculada en su redacción a grupos que tienen que ver con este movimiento que se llama la eugenesia o eugenics, que a fin de cuentas esta eugenesia, ya les presenté la otra vez el libro, trata de un programa para la construcción de una raza superior. Acá en los Estados Unidos empezaron a ¿cómo se dice? Para que no tengan hijos, fíjese, se me fue la palabra, a esterilizar sin su consentimiento a mexicanos, a judíos, a afroamericanos, en fin, acá en los Estados Unidos. Esos grupos y esos proyectos de la eugenesia están vinculados directamente a los redactores, a los arquitectos de estas leyes antiinmigrantes que proliferaron por toda la Unión Americana y que están vinculados también al gran negocio de las cárceles privadas. Espero que esta información la encuentren útil y la encuentren pues tan indignante, pues, ¿no? Porque, como dice Galeano, ¿no? Eduardo Galeano, por un lado tenemos a los indignos, por otro lado tenemos a los indignados. El mundo está lleno de indignos. Prefiero estar del lado de los indignados ante este tipo de temas que hacen muchísimo dolor, ¿eh? Acá nos damos mucha cuenta en Los Ángeles. La separación de las familias, niños que de repente se quedan sin sus padres. El presidente Obama, cuando fue candidato, en el Concilio de la Raza era candidato, y realizó un discurso muy emocionante. Yo casi brinco de alegría cuando escucho aquel discurso. El entonces candidato Barack Obama decía con gran indignación: no se puede aterrorizar a las familias, necesitamos reformar el sistema de migración porque se está aterrorizando familias, que es separarlas de esa manera. Y ya lo hemos visto en su primer mandato, deportó a más personas y separó a más personas que el propio presidente Bush. Y luego, el otro lado de la historia, las cárceles privadas. Bueno, ahí le dejo para continuar con otro de los temas que les vamos a presentar el día de hoy, que se trata del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Después de poquito más de 2 meses de estar Hugo Chávez allá hospitalizado en La Habana, luchando por su vida, regresó de manera ciertamente sorpresiva a Venezuela. Entonces, lo que se esperaría es si va a poder o no va a poder físicamente, si tiene las capacidades, pues, para gobernar. Él ha llegado, en mi opinión, como muchos la compartimos, de manera legítima, a quedarse nuevamente en el cargo de presidente después de la reciente votación allá en Venezuela, que fue contundente. La pregunta es, ¿está Hugo Chávez en condiciones verdaderamente de gobernar? ¿Qué dice la Constitución de Venezuela en ese sentido? Y es ahí donde ya entramos a una tremenda polémica respecto a lo que dice. Yo ya he leído y me parece a mí
claro, ¿no?, que en caso de que Chávez no pudiese gobernar, se tendría que convocar a una nueva elección. En ese sentido es donde está el debate. Ahora, respecto a la situación de si Chávez regresa o no regresa, hay una declaración muy reveladora, entre muchas otras que se han dado, la del recientemente reelecto en el Ecuador, el presidente Rafael Correa, que ha dicho que Nicolás Maduro, quien es actualmente el vicepresidente, puede sustituir a Hugo Chávez. Ya para que Rafael Correa, que incluso visitó a Chávez allá en La Habana, Cuba, hable en ese sentido, pues evidentemente nos coloca, lo que a esas alturas ya para nadie debe ser un secreto, ¿no? El presidente Chávez evidentemente está luchando por su vida, le han hecho tratamientos sumamente agresivos, importantes, y esa es la pregunta. ¿Qué va a ocurrir allá en Venezuela? Próximamente les voy a tener el análisis en ese sentido. Lo que pasa está que está regresando acá a Los Ángeles de Sonora, México, el profesor Miguel Tinker Salas, del Colegio de Pomona. Él es venezolano, es una persona muy responsable en sus análisis, colabora para Al Jazeera, para CNN, para diferentes medios internacionales. Es, por cierto, colaborador de mi página rubenluengas.com, donde van a encontrar un par de artículos muy serios, muy profundos acerca de este asunto de la reforma migratoria, pero no podemos perder de vista eso. Ahora, nada más le agrego. Miren, yo, por ejemplo, no soporto a José María Aznar. No lo soporto, no lo tolero. Creo que me cae peor que Bush, el señor José María Aznar. Pero si el señor José María Aznar estuviese en una situación parecida físicamente a la de Chávez, créanme que yo no pondría en Twitter que se muera este desgraciado, que no sé qué. Creo que en este tema de Chávez, aunque lo detesten desde el punto de vista política, da pena, da vergüenza estar escuchando tanta gente que está deseando su muerte. En fin, yo no sé que Chávez haya bombardeado, por ejemplo, a inocentes, como bajo la administración Obama con los aviones drones, se han bombardeado, como lo reconoció ya el senador Graham del Partido Republicano, donde han muerto personas inocentes, y dijo, ni modo, estamos en una guerra. Yo no sé que Chávez haya bombardeado a personas así. No estoy defendiendo eso, pongo esto simple y sencillamente para reflexionar sobre ese tema, ¿no? Respecto a esta demonización exagerada cuando hemos tenido estos, entre ellos el Aznar, debieran estar en la cárcel estos señores, y ahí sí no dicen nada, al contrario, se encuentran, van, les dan doctorados honoris causa. Allá en Ecuador le dieron uno al lado del señor que quedó en segundo lugar de calle, el banquero Lazo, Guillermo Lazo, un honoris causa con el señor Aznar, y nadie dice nada de eso. Cuando hay muchos muertos, muchos mutilados, muchos soldados que yo he entrevistado acá en los Estados Unidos que han quedado, olvídense de sin piernas y ese tipo de cosas, con daños cerebrales irreversibles, con síndrome de estrés postraumático, ese tipo de cosas. Entonces, vamos a ser parejos, pues, cuando hablamos de estos mandatarios en el mundo, repito, sin yo defender a este hombre, no me corresponde hacerlo, me corresponde ser periodista, pero sí me indigna muchísimo que también se levanten falsos y que se esté constantemente pidiendo de esa manera tan burda, tan tonta, que se muera. No soporto al señor Fox, y si al señor Fox le pasara algo de esa naturaleza, créanme que de ninguna manera estaría yo pensando en que, por favor, que se muera. No, tenemos que elevar nuestra calidad humana, pienso yo. Bueno. El día de ayer, más adelante vamos a tener a Guadalupe Lizárraga. Guadalupe Lizárraga da la batalla también a través de la internet en algo que se llama Los Ángeles Press. Y resulta que Guadalupe Lizárraga va a tener próximamente un programa también dentro de lo que es Red Generación. En esto que quizá algunas personas en este momento por ahí me dijeron, no, pues que después Rubén de estar en tal medio y en tal medio, ¿qué anda haciendo metido ahí con gente que uno ni conoce en la internet? Bueno, a eso les digo, espérense chatos. Y si no, estamos muy contentos con la conciencia haciendo esto que estamos haciendo. Guadalupe Lizárraga estará más adelante platicando también con nosotros sobre el programa que va a tener aquí en Red Generación, un proyecto serio de crecimiento donde vamos a buscar, repito, todas las voces, gente que no piensa como la mayoría de los que estamos aquí, que pensamos, compartimos ideales, esperanzas de un mundo mejor.
hay quien la ve por otro camino, por otra vía, por el neoliberalismo salvaje. Los vamos a invitar, pero sin duda, no les quepa la menor duda, para que se escuchen todos los puntos de vista. Bueno, el día de ayer les di la noticia de que el periódico italiano La Repubblica dijo que la verdadera razón por la cual renuncia Benedicto XVI no se limita nada más al aspecto de salud y de la energía para enfrentar una situación muy, muy grave de la Iglesia Católica. 3 cardenales dicen que la renuncia es por abusos sexuales, por corrupción, por desfalco financiero de la Iglesia, aceptan cardenales. Y también les dije el día de ayer que estos cardenales decían que descubrieron una red clandestina de homosexuales dentro de la Iglesia que organizaban encuentros, vaya usted a saber, en diferentes partes de Roma y al interior mismo del Vaticano. Esto evidentemente pues no es una noticia buena, es una noticia que nos coloca en una situación donde Chesterton decía, por ejemplo, yo soy creyente y soy católico, pero Chesterton decía, Dios nos pide que cuando entremos a la iglesia nos quitemos el sombrero, pero no la cabeza. Entonces, como no me he quitado la cabeza, invité al antropólogo José Luis González. Se encuentra en la Ciudad de México. Él es integrante del Centro de Estudios de las Religiones. Tiene varias publicaciones. Tiene un libro que se llama sobre Juan Pablo II, Más allá del carisma. Participó en muchas ocasiones conmigo en programas de televisión cuando era yo corresponsal de la cadena Telemundo en México, cosa que se lo agradezco. Y ahora, a pesar de que le hablé de un medio como subterráneo, como que así sin mucha fama todavía, pues aceptó gustoso de participar con nosotros para hablar acerca de este tema. De tal suerte que, José Luis, vaya un abrazo hasta la Ciudad de México. Gracias por aceptar nuestra llamada, nuestra invitación. Te saludo con mucho gusto. Igualmente, Rubén, a ti y a tu auditorio. Y me alegro mucho de este nuevo camino que estás iniciando, porque es en estos espacios de libertad, absoluta libertad informativa, donde creo que si tenemos futuro tendrá que construirse por esos caminos, porque de lo contrario tendremos unos medios de comunicación esclavos y serviles, y eso poco futuro nos puede construir. Un abrazo, Rubén, un abrazo. Lo recibo con mucha alegría y sobre todo viniendo de ti, alguien a quien respeto mucho, José Luis. Dicho sea de paso, les paso por ahí un tip. Es un muy buen jugador de tenis, José Luis González, y sigue jugando tenis intensamente. José Luis, ¿por qué renuncia el Papa Benedicto XVI? Seguramente hay muchos factores, ¿no? Pero hay unos que tienen un nivel de profundidad mayor. Obviamente nos estamos moviendo en torno a informaciones que han ido surgiendo y también pues, en torno a cosas verosímiles, completamente comprensibles, como, aunque no hubiese otro motivo, una persona de la edad y del estado de salud que se le percibe cuando se le ven imágenes a Benedicto XVI podría ser motivo más que suficiente como para que un ser humano renuncie a una responsabilidad como la de ser papa. Correcto, pero Juan Pablo II no lo hizo y estaba tal vez peor. Pero Juan Pablo II estaba convencido de que había sido objeto de una elección divina para reconstruir una nueva imagen de iglesia que corrigiera los excesos de aquel feliz concilio Vaticano II. Él era una persona que se sentía elegido, y por eso se dio prisa a construir y a diseñar un proyecto de iglesia autoritaria, centralista, dogmática, ligada a los sectores más conservadores, desde los cuales él pues, pretendía efectivamente regenerar la iglesia. Hoy día, después de su pontificado largo, en el cual, hablo de Juan Pablo II, meticulosamente, con una frialdad de cálculo verdaderamente comprobada, fue arrinconando a las personas más brillantes de su iglesia, tanto teólogos como obispos, con coraje y con clarividencia para saber hacia dónde tenía que caminar la iglesia, los fue arrinconando oportunamente para ir abriendo espacios a aquellos que, fieles a su revelación, entre comillas, que había recibido, de reconstruir una iglesia autoritaria, fiel y no crítica, construyó, digamos, un proyecto de iglesia que, sin lugar a duda, va a durar. En un reciente artículo que publiqué
en esa revista que te recomendaba, y me permito mencionar porque es sin fines de lucro, es una revista gratuita, una revista electrónica que para tantos oyentes latinos que tú tienes, me permito mencionarla porque es un excelente medio de información sobre estos temas, Pacarina del Sur, una revista que editamos aquí en México y que se distribuye por toda América Latina y tiene una cantidad de visitas diarias impresionante, nos ha sorprendido y ahí seguimos y además pues te la recomiendo a ti también, Rubén, porque puede ser un enlace y un complemento en cuanto a proyecto y visión que te sorprenderá cuando leas su contenido. A ver, voy a repetir, permíteme, Pacarina del Sur. Pacarina, con doble C de casa, sí. Con doble C de casa, Pacarina del Sur, punto qué. Bueno, lo del rigor, ¿no? Las siglas que anteceden a esto. Bueno, ahí la encuentro. Etcétera, ¿no? Claro. Bien. Entonces, decíamos, ¿no? Que teniendo en cuenta que Juan Pablo II se sintió elegido para regenerar esa iglesia que había sido maltrecha, según él, de esa libertad que abrió, libertad de análisis, libertad de investigación, ser capaz de poner en tela de juicio determinadas tradiciones que venían de muy lejos, pero que no eran muy funcionales en los tiempos y momentos culturales que vivimos, pues diseñó una iglesia que, a esto iba el tema, en ese artículo que te comenté, de la visita de Juan Pablo II a México, y pongo como subtítulo una iglesia que se desmorona, ahí menciono que efectivamente pues, la Iglesia Católica ha entrado en una especie de paroxismo, de una convicción de que ella es la que representa la voz de Dios, lo cual pues desde luego se necesita mucha osadía, tener esa confianza para estar segura de que representa la voz de Dios. Pero sin lugar a duda estaba convencido de que había que sanear la iglesia. Y para eso fue diseñando meticulosamente aquellos sacerdotes que debían llegar a obispos, aquellos obispos que debían llegar a cardenales, aquellos cardenales que había que fortalecer en los cargos que se les daba para que su figura tuviese una imagen convincente e influyente, y en aquel artículo sostenía que probablemente lo escribías cuando la visita de Juan Pablo II, de Benedicto XVI a México, sí, que probablemente ya caminaban, y lo repito ahora con total convencimiento, que ya caminan por el Vaticano los próximos papas de los siguientes 40 o 50 años, porque ya han sido, en cierto modo, seleccionados desde sacerdotes recién ordenados, irán ascendiendo en la jerarquía, y sobre ellos está, no digamos el dedo de Dios, pero en todo caso sí, el dedo del Papa, sobre todo de Juan Pablo II. Seguido de esto, Rubén, pues tú sabes lo que ocurrió, ¿no? La osadía de una iglesia que se atrevió a elegir Papa a alguien que se aproximaba vertiginosamente a los 80 años, lo menos que podemos decir que era una iglesia pusilánime, con poca confianza en sí misma, con unos cuadros que no le daban total confianza, porque si los hubiese tenido habrían logrado mínimo a un papa de 55 o 60 años que tuviese, digamos, una perspectiva por delante, pero no ocurrió. Y bueno, y después de eso, pues ya sabemos, Rubén, lo que ocurrió. Evidentemente, este papa, y es parte probablemente de ese desgaste emocional, que ha sido otro factor más por el cual el hombre llega a la decisión de renunciar o a ser víctima de una presión para que renuncie. Las cosas se irán esclareciendo sin lugar a duda, pero llega al absurdo de que este hombre, que siendo cardenal tenía toda la documentación necesaria, que comprobaba los desmanes que había cometido el fundador de los Legionarios de Cristo, el padre Maciel, no obstante que él sabía que el Papa conocía, Juan Pablo II conocía toda esta información, sin embargo, pues no tuvo el carácter y la fuerza como para darle un jaque mate, en el sentido de ajedrez, no de otra cosa, un jaque mate al Papa diciéndole: su santidad, yo no puedo seguir de cardenal mientras tengamos esa información y no hagamos nada, y nos callemos. Y termino el artículo diciendo: ¿o acaso tiene más valor
la dignidad de un niño ultrajado que la de un papa que se ha equivocado. Y bueno, definitivamente esto es parte del talante de esta iglesia que llega a estos momentos de la renuncia del papa, Rubén. Es decir, que estamos hablando de una iglesia que perdió el piso, que perdió contacto con la realidad concreta en que vive la humanidad, que perdió la visión interna de la propia iglesia, que perdió lo que significa continuar absolutamente empecinado y no querer ni siquiera escuchar hablar de la conveniencia humana, social y ética de permitir a los sacerdotes que lo deseen que sigan ejerciendo el ministerio y que además, si así lo desean, que se casen. Y tantas otras cosas que son cuentas pendientes serias y graves que esta Iglesia católica tiene hoy día contraídas y que en momentos de crisis efectivamente revientan. A mí no me cabe la menor duda de que este desgaste psicológico, espiritual y moral de Benedicto XVI ha podido tener que ver con esto que en los días recientes ha estallado como noticia de estos escándalos internos que los cardenales investigadores habrían descubierto. Oye, José Luis, entonces Sí. estaría asegurada una nueva elección del nuevo Papa, sucesor de Benedicto XVI, obviamente en esta misma línea conservadora, con un colegio cardenalicio donde hay muchos de los designados por el anterior Papa y este Papa, y por lo tanto aquello de Juan XXIII, el Concilio Vaticano II, y aquella analogía, porque cuentan que alguna vez ante las ventanas del Vaticano alguien las iba a cerrar, literalmente las ventanas, y Juan XXIII, el llamado Papa Bueno, le dijo: no, déjelas abiertas, la iglesia necesita aire fresco. No tenemos esperanzas de un poquito de aire fresco y de una fidelidad al Evangelio dentro de la Iglesia Católica de manera contundente. Yo no veo por dónde, a menos que los cardenales, en un arrebato de osadía, que no veo de dónde podría bajar, porque los porcentajes de quienes han sido nombrados y cultivados y de algún modo acompañados y seguidos durante tantos años de Juan Pablo II y los que lleva este Papa, no veo que alguien sea tan audaz de romper la baraja y obligarles a jugar otro juego. No lo veo verosímil. Si ocurre un portento, bueno, sería algo así como este cometa inesperado que llegó y que, bueno, no tuvo consecuencias benéficas precisamente, pero vamos, que sea una especie de cometa que sí las tenga, las consecuencias benéficas. Pero en lógica de análisis de lo que han sido los procesos de la Iglesia desde Juan Pablo II para acá, Rubén, no se ve cómo ni se ve de dónde podría salir un Papa que reorientase a esta Iglesia que ha perdido el pie, que no entiende a la humanidad de hoy, que no quiere entenderla, y para seguir encerrada en sus propias ideas y en esa concepción de una Iglesia autoritaria que cree mucho más en sí misma que en Dios, por lo menos eso demuestra, eso muestra, mejor dicho, no veo de dónde podría ocurrir esa especie de portento, sorpresa, milagro, como se le quiera hablar. Todo ha sido muy debidamente calculado para este fin. Había que volver a la Iglesia de antes del Vaticano II. Es peligroso que los teólogos piensen con libertad. Es peligroso que desde dentro de la Iglesia se piense en la realidad concreta de tanta gente. Por ejemplo, Rubén, algo que escandaliza que en estas fechas tengamos que decir que un católico cuyo matrimonio fracasó, a veces sin ninguna responsabilidad de él, simplemente porque la otra parte se escapó, no se le permita rehacer su vida matrimonial, es que eso realmente clama al cielo y a la justicia. Debería haber un juicio en nombre de la humanidad, no sé qué tribunal, si el de la Haya o quien, que meta a juicio a una iglesia que impide que rehagan la vida sus miembros a quienes su primera experiencia matrimonial les fracasó. Y que si inician una vida matrimonial, digamos, con el rango de matrimonio civil, simplemente sean vistos como cristianos, católicos, personas de segunda, de tercera o de cuarta categoría, porque no están en regla. Esta iglesia debería ser sometida a una especie de juicio por malversación de su capital moral. Bueno, oye, aún así, dentro de la Iglesia Católica sigue habiendo gente, por aquello de las generalizaciones. Lo que estás diciendo lo veo en lo que domina, lo que predomina, la jerarquía, ¿no? Aún así,
sigue habiendo gente muy comprometida y que hace mucho bien dentro de la iglesia, ¿no, José Luis? Sí, muy comprometida, muy valiosa, que incluso tiene el heroísmo de seguir creyendo que esto pasará y habrá un renacer y aparecerá el sol de nuevo y habrá una libertad de pensamiento para buscar los mejores caminos, aún con riesgo de equivocarse, pero hay que buscarlos. Sigue habiendo, y mucha. Lamentablemente a los mejores se les ha amordazado esas cartas que escribieron el famoso jesuita, que la cito también en ese artículo, el famoso jesuita egipcio, y la otra carta de Hans Küng. De Hans Küng. Sí. Hans Küng, sí, 2 cartas en breve tiempo, pero cada uno por su lado, en donde prácticamente le plantean al Papa los cambios profundos y audaces que esta iglesia necesita si quiere tener futuro. José Luis, en este contexto de lo que estás narrando, no sé si te interrumpí en algo, acá en Los Ángeles hay mucha gente pues realmente indignada por lo que te voy a platicar. Lo debes saber, el cardenal Roger Mahony recientemente ha sido suspendido por la Arquidiócesis de Los Ángeles de José Gómez, que es un hombre del Opus Dei. Yo lo entrevisté, muy amable, muy atento, pero resulta que ha suspendido al cardenal Roger Mahony porque a fin de cuentas han sido forzados para sacar la documentación que ha sido publicada, está en el LA Times, está a la vista de todos, donde se comprueba que esta documentación la tenía, como tú dijiste, el entonces cardenal Ratzinger, pero acá el cardenal Mahony se comprueba que por lo menos por ahí en los 80 hubo un encubrimiento en combinación, algunos de ellos con el cardenal Norberto Rivera de México, y resulta que lo suspenden para no hacer nada público en la liturgia dentro de la iglesia. De hecho, creo que es mañana o en estos días, o tal vez fue hoy, que estaría por comparecer ante una autoridad legal por este asunto del cardenal Mahony. Pero ¿qué ocurrirá? Que después tomará el avión tranquilamente para Roma para participar del cónclave que va a elegir al sucesor de Benedicto XVI. Así es, Rubén, así es. Estamos ante una especie de invierno eclesiástico, una especie de invierno de imaginación y de audacia, en donde vemos a una iglesia no queriendo entender de la realidad concreta en que vive la humanidad, tanto en lo social como en lo ideológico, como en la escala de valores, no queriendo entender, porque a veces lo he expresado en estos términos, es una iglesia tan pagada de sí misma, que cree tanto en sí misma, que con esos 1.100 millones de adeptos que según algunas estadísticas todavía tiene, pues de hecho, aunque para ellos nunca lo puedan aceptar, creen más en sí mismos y en el poder institucional que han ido creando que en ese Dios del cual hablan, al cual predican, al cual dicen servir, pero pues realmente los acontecimientos que estamos oyendo y los más recientes y el modo como parece que se retira Benedicto XVI, no parece que estén en lo cierto en esa interpretación que ellos hacen constantemente de la voluntad de Dios, con una seguridad que realmente deja pasmados a los que con un mínimo de sentido común escuchan esas frases y esas declaraciones. Pero lo que dices es cierto, Rubén, es cierto. En medio de todo esto, este personaje votará, si tiene la edad adecuada, para elegir al próximo papa. Pertenece, si es que está de cardenal, pertenece a esta línea de jerarcas que cuidadosamente Juan Pablo II promovió y que este papa continuó y que probablemente lo eligieron como papa a pesar de su edad y de que no era necesario ser adivinos para pensar en un pontificado corto, pues a pesar de eso lo pusieron ahí, siendo así que lo que se requería, incluso desde una mínima ciencia política y administrativa, habría sido poner a alguien con más perspectiva de duración, incluso para que realizase ese mismo proyecto, porque no tenían otro. José Luis, pues te agradezco muchísimo, no sé si quieras agregar algo, me imagino que, bueno, yo los he conocido en persona, ¿no? Que cuando hablamos de estos temas, incluso en familia o algo así, híjole, se arman tremendas broncas. Me imagino que habrá gente que tal vez nos esté escuchando y se siente muy indignada por lo que aquí está escuchando, pero no sé si tú quieras agregar algo. Yo comparto, honestamente, al 100% lo que has dicho. La situación es tal que
muchos católicos que escuchan esto y que ya han adquirido el hábito, que es el gran paso que se dio en el siglo XVIII con la Ilustración, tener la audacia de pensar por sí mismos. Hay muchos católicos que ya han aprendido a pensar por sí mismos y que no consideran que su conciencia tenga que estar atada, amarrada y sometida a lo que el cura de la parroquia dice o el obispo dice, sino que tienen una inteligencia tan digna como la de los jerarcas para pensar por sí mismos a la luz de sus criterios cristianos que los han adquirido y los han practicado. Es decir, estamos en una situación que es lo que quisieran evitar y en lo que vieron un peligro en el Concilio Vaticano II, en que cada vez son más los feligreses católicos y de otras religiones también, creo que esto no es solamente de la Iglesia Católica, que son capaces de pensar por sí mismos y que no entregan un cheque en blanco al pastor, si es de una iglesia cristiana, o al sacerdote y obispo de una iglesia anglicana, católica u ortodoxa, no le entregan un cheque en blanco para que sea la única voz autorizada que interpreta la verdad. Cada vez son más los feligreses que piensan por sí mismos y construyen su criterio ético, y esto es muy saludable, pero que va a tener que obligar a la Iglesia a redefinirse desde sus raíces en cuanto a función ministerial. Esto no aguanta más. No es una crisis temporal, es algo que no tiene vuelta atrás. Hoy día la gente piensa por sí misma. La influencia de las iglesias no alcanza ni siquiera a controlar a su propia feligresía. ¿Cuántas de las mujeres, Rubén, y con esto termino, que salían en la noche a esperar que pasara Juan Pablo II al amanecer en sus viajes aquí a México? ¿Cuántas de aquellas mujeres que pasaban la noche esperando aquella figurilla frágil, vestida de blanco, crees que seguían las normas de control de la natalidad que el Papa tanto predicaba? Muy pocas. ¿Por qué? Porque tenían su propio criterio para manejar lo que es la fertilidad y manejar su responsabilidad personal, dado que finalmente ellas y su marido eran los que iban a mantener a los hijos que tuvieran. Un abrazo, Rubén. José Luis, pues te agradezco muchísimo, te invito a que estemos en contacto. Este programa lo voy a guardar con mucho cariño, José Luis, porque vas a ver, aquí vamos a crecer con esto. Y estamos en contacto. Por último, me pondré en forma para aguantarte un partido de tenis, porque en el ping-pong ya sé que eres invencible. Bueno, me estoy sonrojando aprovechando que no me ve la gente, pero efectivamente es mi pasión. Investigar, escribir, publicar y jugar tenis. Y en orden de importancia me parece que el tenis es lo más importante. Vaya, un abrazo hasta la Ciudad de México, José Luis. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ahí tienen ustedes a José Luis González. Lo conocí, fíjese, en un avión cuando yo estaba viajando de México a Perú. Él iba a recibir el premio Inca Garcilaso de la Vega en 1990. Yo iba a Perú a cubrir las elecciones peruanas. Allá entrevisté a Mario Vargas Llosa, Fujimori. En aquel entonces trabajaba yo para el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional en México. Así conocí a José Luis González. Ya llovió en 1990. Bueno, mi querido Carlos, ya tenemos a Guadalupe Lizárraga porque se nos está viniendo ya el tiempo encima. Nos faltan 10 minutos de En Contexto. ¿Qué te pareció, José Luis González? Interesantísimo los puntos de vista del señor. Muy buenos. Desde luego siempre invitamos a que si alguien quiere rebatir, réplica, quiere contestar, debatir, con mucho gusto, escríbanos, búsquenos, invito a José Luis, debatimos. No se trata de pelear, se trata de ventilar ideas. ¿Tenemos a Guadalupe? No, no se ha conectado. Hemos estado tratando de localizarla vía correo y celular y no se ha reportado. Yo creo que por ahí tuvo algún contratiempo. Esperemos que todo bien. No sé si guste que veamos. Tenemos un video del Chapo Guzmán. Okay. Déjeme le digo exactamente qué es. El Chapo Guzmán y la mafia canadiense. ¿Quiere que vayamos con él? El Chapo Guzmán y la mafia canadiense. ¿Tiene sonido y todo? Sí. Oh, sensacional. Yo mientras me sirvo un tequilita. No, no es cierto, va. Ok, a ver, un segundo. Mientras hacemos el switcheo. Perfecto. Como ven aquí, estoy aprendiendo cosas de computadora aquí con todos ellos, pero cosas muy elementales. Yo soy medio analfabeta cibernético. He aprendido algunas cositas por ahí, fíjese. O sea que es interesante todo este mundo. Estamos transmitiendo a través de
de esto del internet, es una maravilla, francamente. Vamos con el video, don Rubén. Vamos con el video del famoso Chapito Guzmán, que se hacía allá en la fuente, había un chapito, se hacía grandote, se hacía chiquito. A ver, Chapito Guzmán. De Quebec, de Laval, donde vivía Cournoyer. Jimmy Cournoyer, alias Cosmo, llevaba un lujoso estilo de vida, con una supermodelo como novia y fiestas en las que se podía ver a celebridades. Su casa contaba con equipos de seguridad y tenía en su garaje un Bugatti Veyron, uno de los autos más potentes y costosos, de $1.700.000. El segundo más veloz del mundo, incluso por encima de un Fórmula 1, aunque para moverse en la ciudad, circulaba en un Porsche Cayenne. Según las investigaciones, el Porsche pertenecía a su novia, la modelo canadiense-brasileña Amelia Racine, quien ha estado en pasarelas en Europa y Estados Unidos. El hermano de la modelo, Mario Racine, y quien también espera juicio en una corte de Brooklyn, es considerado como hombre de confianza de Cournoyer. Otro de los principales socios de Jimmy en Nueva York era John Binkman Benicelos, dueño del club nocturno Jaguares 3 y actualmente en libertad. Jimmy Cournoyer fue detenido en la primavera del año pasado, luego que descendiera de una aeronave en Cancún. Al momento, fingió un ataque de pánico para evitar la aprehensión, pero no lo consiguió, y de inmediato fue enviado a Estados Unidos. Pero los tentáculos del Chapo en aquel país se extienden en varios puntos de su territorio. El Cártel de Sinaloa no admite que ninguna otra mafia se interponga en su camino y están dispuestos a cualquier cosa para quitarlos del lugar que, según ellos, les pertenece. De acuerdo con el jefe de la Agencia Federal Antidrogas estadounidense en Chicago, Jack Reilly, la gente del Chapo que domina el mercado de la marihuana en el área de esa ciudad también defiende con feroz violencia sus negocios. El funcionario norteamericano asegura que si la mafia italiana es lo peor de lo peor en materia de crimen organizado, el Chapo Guzmán se los come crudos. El titular en Chicago de la agencia federal dice que Joaquín El Chapo Guzmán, líder máximo del cártel de Sinaloa, es el criminal más peligroso del mundo y probablemente el más rico. En su experiencia, asegura nunca haber visto una organización criminal tan bien enfocada, con tan buen sentido para los negocios, tan feroz y violenta como la del Pacífico, cuya cuna es Sinaloa. Reilly afirma que la marihuana introducida a Estados Unidos por el cártel de Sinaloa proviene en su mayoría de México, pero que también se produce en los bosques del norte del estado de Wisconsin y en el norte de Illinois. Insiste que aunque Chicago se ubica en el centro de la Unión Americana, el comercio de marihuana los acerca como si fueran fronterizos con México. De acuerdo con el director de la DEA en Chicago, las ganancias que este cártel obtiene del comercio de marihuana le ayuda a realizar otras actividades criminales como el tráfico de heroína, cocaína y metanfetaminas. Reilly insiste que luego de varias averiguaciones, agentes federales estadounidenses descubrieron 10 sitios en áreas remotas de Wisconsin donde hay gente que trabaja para el Chapo. Cuidaban unas 10,000 plantas de marihuana y estaban armados con fusiles de alto calibre al momento de ser detectados. Aunque en menor escala, también en el área de Chicago, se ha encontrado que el cártel de Sinaloa cultiva la droga para asegurar una cadena de suministros sin intermediarios a los mejores mercados. Según Jack Reilly, las ciudades de Chicago y Atlanta se han convertido en los principales centros de distribución de marihuana y han sido blindadas por el Chapo con una violencia inconcebible. De acuerdo con el diario Chicago Sun-Times, miembros en activo del Cártel del Pacífico, incluyendo un escuadrón de sicarios denominado Escorpión. Pues ahí tienen ustedes este video de la mafia allá, la cuestión canadiense, el Chapo Guzmán. Y a propósito de lo que acabamos de hablar con José Luis González, pues les doy una información aquí. Resulta que grupos de derechos humanos piden que el Papa Benedicto XVI o XVI sea juzgado ante la Corte Penal Internacional. Esto acaba de salir, se acaba de publicar, por encubrir, dice este comunicado, los casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos. Esto es fresquecito lo que les estoy dando, lo verán mañana publicado en los periódicos. De acuerdo con varias organizaciones, tanto el Papa como los funcionarios del Vaticano,
encubrieron constantemente casos de abusos sexuales de los que habían sido informados. Por ello, han expresado su intención de que Benedicto XVI, que recientemente anunció su renuncia, sea juzgado ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Hemos presentado, esto estoy citando lo que dice entre comillas, hemos presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional pidiéndole al fiscal que investigue y considere procesar a Joseph Ratzinger, señaló Pamela Spies, quien es precisamente, déjeme bajarle un poquito aquí a la computadora, abogada del Centro de Derechos Constitucionales. Esto lo dijo y lo está difundiendo, le estoy leyendo un cable de la agencia Reuters. Los grupos de defensa de los derechos humanos sostienen que solo algunas de las víctimas de abusos sexuales cometidos por parte de sacerdotes católicos denuncian estos casos. O sea que así están las cosas. Y ahí les dejo, esto ha sido, pueden encontrar el texto completo en rt.com, un cable de la agencia Reuters. Pues estamos llegando al final de este espacio, estamos cumpliendo una semana. Empezamos el lunes, recuerdan que el lunes se nos cayó aquí la señal. Bueno, a fin de cuentas, la solución era que en lugar de que yo estuviese con mi computadora en el Wi-Fi, pusiéramos un cable y ya por cable no hemos tenido problemas. Les hemos tenido bastantes cosas importantes en esta semana, realmente temas muy importantes. He tratado de llevárselos a ustedes en el lenguaje cibernético de la mayor forma posible. Estoy muy contento, como seguramente están mis amigos de Red Generación, de hacer este gran esfuerzo que afortunadamente la gente ha valorado. Yo les quiero invitar para que difundan si les gusta esto. Si no les gusta, también. Pero no nos tiren la señal. ¿Qué pasó? No nos están hackeando. Nos pueden seguir, en mi caso, en Facebook. En el Twitter me pueden encontrar como Rubén G. Luengas, @Rubén G. Luengas. Pueden encontrar a Red Generación como @RedGeneración. ¿Qué más, estimadísimo, para que nos sigan en las redes sociales, Carlos? Bueno, pues también estamos en Red Generación en Facebook, okay. Estamos en Google Plus también, como Red Generación. Y bueno, tenemos cuentas de Skype también como Red Generación. Y las cuentas, usted tiene como 4, don Rubén, de Facebook. De Facebook, tengo 2 de esas de 5,000 de límite que están ya con el límite, aunque luego se dan de baja algunos, o sea que entre menos burros más solotes y meto a otros que no son burros. No es cierto. Y luego tengo otras estas de seguidores, ¿no? Las de oprimir like, y ahí van creciendo poco a poco, me da mucho gusto. Tengo mi nueva página, rubenluengas.com, en la cual pueden encontrar, ya se me fue la onda que les iba a decir de lo que pueden encontrar. En la cual ya mi canal de YouTube, que estaba prácticamente abandonado, había yo metido ahí unas cosas pequeñas, pues ya tenemos ahí, con la ayuda de una amiga de ustedes y mía, le metió mano ahí a la cuenta de YouTube y ya tenemos ahí algunos videos. Voy a buscar para meter ahí, para que quede ahí guardadito el de Vicente Fox. Ese le tengo así mucho aprecio por lo que ocurrió allá con don Vicente Fox Quesada. Y tengo otras cosas que voy a buscar por ahí, a ver de dónde las bajo. La de Barack Obama me gustaría meterla ahí, pero esa pues la tiene el canal. No sé si el canal fuera tan amable, si se las pido de ofrecerme esa entrevista que le hice a Barack Obama, porque realmente ahí me hacen comentarios así muy importantes que son muy distintos a lo de ahora, ¿no? De Barack Obama me gustaría meterla ahí. O sea que ya, ahí nos siguen. ¿Algo más que ustedes quieran decir antes de despedirnos y de una frase, pensamiento final? Bueno, pues no, don Rubén, solamente agradecer a todas las personas que amablemente nos ven, al equipo de Red Generación, pues a usted y al equipo que también lo apoya, y pues que pasen todos muy buen fin de semana. Pues igualmente, muchísimas gracias, en verdad estaremos ahí pensando en varias cosas de producción para dar la sorpresa, algunas secciones. Estamos construyendo esto. Si tienen opiniones, comentarios, críticas, con mucho gusto son bien recibidas. Y me despido con una frase que al introducir a José Luis González cité y la digo desde una convicción de creyente. Fíjense, yo creo que Dios existe, definitivamente. Creo que hay posibilidades de explicarnos este misterio de la vida. Eso creo, tengo la convicción. Fui creado, formado, bautizado en la Iglesia Católica. Y siento la convicción en esta frase que les voy a decir de Chesterton. Dios nos pide que cuando ingresemos a la iglesia nos quitemos el sombrero, pero no la cabeza.
Con esa me despido y nos vemos la próxima semana, si ustedes así lo desean, 8 de la noche, hora de Los Ángeles, 10 de la noche, hora de México, en esto que se llama En Contexto con Rubén Luengas. Gracias y que tengan un excelente fin de semana y gracias por apoyarnos. Hasta el lunes.